Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, las relaciones que tras un final aparente encuentran un camino de regreso. Y específicamente vamos a hablar de una pareja que ha capturado nuestros corazones y nos ha hecho creer en que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, Hande y Kerem. Si han leído bien el título, y hoy vamos a desgranar todo lo que rodea a Hande y Kerem juntos otra vez, la segunda oportunidad del amor. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, análisis y, por supuesto, mucha esperanza. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes exploraciones del mundo del entretenimiento y las relaciones. Empecemos. La verdad es que la idea de una segunda oportunidad en el amor es algo que resuena profundamente en todos nosotros. ¿Quién no ha experimentado esa sensación de que algo quedó inconcluso, de que una historia pudo haber tenido un final diferente? Y cuando hablamos de Hande y Kerem, estamos hablando de una conexión que para muchos se sintió predestinada, pero que el destino, con sus giros inesperados, los separó. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido un verdadero torbellino de emociones, y la posibilidad de que se den una segunda oportunidad no solo emociona a sus fans, sino que también nos enseña mucho sobre el perdón, el crecimiento personal y la fuerza del vínculo que puede existir entre dos personas. A lo largo de este vídeo vamos a repasar cómo nació su historia, qué pudo haber salido mal y, lo más importante, qué indicios nos dan pie a pensar que esta historia de amor podría estar resurgiendo de sus cenizas. Vamos a analizar las señales, a escuchar los rumores, y a debatir si realmente estamos ante el regreso de Hande y Kerem como pareja. Y mientras desgranamos todo esto, quiero invitarlos a que se unan a la conversación. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Comencemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que se convirtieron en sinónimo de química en la pantalla. Desde que protagonizaron Sen Kalkapm, la serie que los catapultó a la fama internacional y a nuestros corazones, su conexión era innegable. No era solo una actuación, era una chispa palpable, una energía que cruzaba la pantalla y llegaba directamente a nuestras casas. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, todo gritaba que había algo más que una simple amistad o profesionalismo. Y como era de esperar, los fans se enamoraron perdidamente de ellos, no solo como personajes de Eda y Serkan, sino como Hande y Kerem. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y, por supuesto, el deseo inmenso de verlos juntos en la vida real. Y para sorpresa y deleite de muchos, ese deseo se hizo realidad. Confirmaron su relación, y el mundo de sus seguidores explotó de alegría. Vimos fotos juntos, viajes, declaraciones de amor públicas. Parecía la historia de cuento de hadas perfecta. La actriz y el actor que se enamoraron en el set y vivieron felices para siempre. Pero como bien sabemos, la vida real rara vez es un guión de Hollywood. Y al igual que en muchas relaciones, surgieron desafíos. Los detalles específicos de su separación nunca se hicieron del todo públicos, lo cual es, por supuesto, su derecho. Sin embargo, las especulaciones nunca cesaron. ¿Fueron las presiones de la fama? ¿Las agendas apretadas? ¿Diferencias irreconciliables? Los rumores iban y venían, y los fans, divididos entre la esperanza y la decepción, esperaban ansiosos cualquier noticia. La ruptura, cuando se confirmó, fue un golpe para muchos. Ver a dos personas que parecían tan perfectas juntas separarse siempre es triste. Sin embargo, incluso en la separación, hubo una madurez y un respeto mutuo que, de alguna manera, nos dejaron con una pequeña puerta abierta a la esperanza. Ambos continuaron sus carreras, mostraron respeto por el otro en entrevistas y, en general, mantuvieron una actitud digna ante la situación. Y aquí es donde entra la parte intrigante de nuestro vídeo de hoy. El título lo dice todo, Hande y Kerem juntos otra vez, la segunda oportunidad del amor. ¿De dónde sale esta idea? ¿Son solo deseos de los fans, o hay algo más sólido detrás? Bueno, en el mundo de las celebridades, las señales a menudo son sutiles, pero para los ojos entrenados de los fans, son como un faro. Y en los últimos tiempos hemos visto varias de estas señales que nos hacen pensar que el capítulo de Hande y Kerem no está cerrado. Empecemos por las interacciones en redes sociales.
Aunque la separación fue un hecho, hemos visto que de manera sutil pero consistente, siguen apareciendo en la vida del otro, al menos virtualmente. Comentarios en publicaciones, me gusta, y lo que es más interesante, la forma en que se apoyan. En eventos importantes de sus carreras, aunque sea a través de mensajes o menciones. Esto para muchos es una señal de que a pesar de la distancia física o emocional, el respeto y quizás un cariño residual siguen presentes. Además, analicemos los rumores y las notas de prensa. Ustedes saben que el mundo del entretenimiento turco en particular, está lleno de rumores y filtraciones. Y recientemente han circulado bastantes comentarios sobre posibles encuentros, sobre gente cercana a ambos que insinúa una reconciliación, o simplemente sobre la posibilidad de que se hayan reencontrado. Si bien debemos ser cautelosos con las noticias no confirmadas, la persistencia de estos rumores, y a veces, la forma en que ciertos periodistas o fuentes cercanas parecen insinuar algo, nos lleva a pensar que algo está sucediendo, o al menos, que la posibilidad está en el aire. Pero más allá de los rumores y las redes sociales, ¿qué nos dice la madurez de Hande y Kerem sobre una posible segunda oportunidad? Ambos han pasado por experiencias personales y profesionales desde su última relación. Han crecido, han aprendido. A menudo las segundas oportunidades en el amor funcionan mejor cuando ambas personas han tenido tiempo para reflexionar, para crecer individualmente y para darse cuenta de lo que realmente valoran. Si Hande y Kerem han pasado por ese proceso, es muy posible que hayan llegado a una comprensión mutua más profunda. Pensemos en lo que representa esta posible reconciliación para ellos y para sus seguidores. Para ellos podría significar darse otra oportunidad a un amor que fue muy significativo, pero que quizás las circunstancias impidieron que floreciera plenamente. Es la posibilidad de construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que ya existía, corrigiendo errores y fortaleciendo la conexión. Para sus fans, sería la confirmación de que el amor verdadero, ese que parece trascender las pantallas, puede superar los obstáculos. Sería una historia de esperanza, de segundas oportunidades, que nos inspira a todos a no rendirnos en nuestras propias búsquedas de amor y felicidad. Es importante recordar que si bien todos deseamos verlos juntos nuevamente, la decisión final recae en ellos. La privacidad es un aspecto fundamental de la vida de cualquier persona, y más aún de figuras públicas que son constantemente escrutadas. Si deciden darse una segunda oportunidad, esperamos que sea en un entorno de respeto, apoyo mutuo y sobre todo, felicidad. Y si no es así, también debemos respetar su camino y desearles lo mejor en sus vidas individuales. Pero volviendo a la intriga, ¿qué hace que la idea de Hande y Kerem juntos otra vez sea tan atractiva? Para mí y creo que para muchos de ustedes, es la autenticidad de su conexión. Vimos cómo se apoyaban mutuamente, cómo celebraban los éxitos del otro, cómo enfrentaban juntos la atención mediática. Esa unión, esa complicidad, es algo que se busca en cualquier relación. Y el hecho de que parezcan tener esa química innegable, incluso después de un tiempo separados, nos hace creer que hay algo realmente especial entre ellos. Imaginen las posibilidades. Una nueva etapa en sus vidas con más madurez y quizás una mejor comprensión de cómo navegar las complejidades de ser una pareja en el ojo público. Podríamos verlos trabajando juntos nuevamente, o simplemente disfrutando de una relación más sólida y privada. Sea cual sea el escenario, la sola idea de que Hande y Kerem juntos otra vez, sea una realidad, llena de esperanza y optimismo. Analizando las redes sociales nuevamente hay un detalle que no podemos pasar por alto, la forma en que interactúan con el contenido relacionado con su relación pasada. A veces comparten anécdotas o dan me gusta a publicaciones de fans que recuerdan momentos icónicos de su serie o de su tiempo juntos. Estos pequeños gestos, aunque parezcan insignificantes para algunos, para los fans de Hande y Kerem, son como migas de pan que nos guían por el bosque de la posibilidad. Además, no olvidemos que la industria del entretenimiento a menudo fomenta la unión de parejas exitosas para proyectos futuros. Si su química en la pantalla fue tan fuerte, no sería sorprendente que volvieran a colaborar en una nueva serie o película, y quién sabe si esa colaboración no podría reavivar la chispa que una vez existió. Las segundas oportunidades en el amor, a menudo, son catalizadas por la cercanía, y el trabajo en conjunto es una excelente manera de generar esa cercanía. La fuerza de su fandom también juega un papel crucial. La comunidad de seguidores de Hande y Kerem es increíblemente activa y apasionada. Han demostrado un apoyo incondicional a lo largo de sus carreras y, ciertamente, respaldarían una reconciliación.
Esta presión positiva, esta ola de apoyo puede ser un factor importante para que una pareja decida darse una segunda oportunidad. Ver que tantos aman su vínculo, que desean su felicidad, puede ser un impulso significativo. Y hablemos de la propia natura. Leza humana. Somos seres que anhelamos la conexión, que aprendemos de nuestros errores, y que a veces, con el tiempo y la distancia, vemos las cosas con mayor claridad. Es posible que Ande y Kerem, tras un periodo de reflexión individual, se hayan dado cuenta de que lo que tenían era valioso y que vale la pena luchar por ello. Las segundas oportunidades no son para quienes no saben lo que quieren, sino para quienes, habiendo aprendido de la experiencia, saben exactamente lo que buscan y están dispuestos a trabajar por ello. En resumen, el título Ande y Kerem juntos otra vez, la segunda oportunidad del amor, no es solo una fantasía de los fans. Se basa en la fuerte química que demostraron, en las sutiles señales que hemos estado observando en sus interacciones, en la persistencia de los rumores y, lo más importante, en la creencia humana en el poder del amor y la redención. Han crecido individualmente, han aprendido de su experiencia, y la posibilidad de que hayan decidido darse una segunda oportunidad es real. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Ande y Kerem. Ha sido un viaje fascinante a través de la esperanza, la especulación y sobre todo, el amor que inspira a esta pareja. Espero que hayan disfrutado desgranando las posibles señales de esta segunda oportunidad tanto como yo. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su presencia y su entusiasmo son lo que hacen que este canal sea tan especial. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué señales han notado ustedes? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que sean fans de Ande y Kerem, o que simplemente amen una buena historia de amor y segundas oportunidades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.